Buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Vamos a ir al texto que nos toca esta mañana, hermanas. Ahí en 1 de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Ahí en 1 de Juan 3:1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos está invitando a ver este gran amor del Padre. Sabemos nosotros la razón, el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 1:21, hermano. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el personaje más importante de la humanidad. Los lectores tenían que saber la divinidad, la personalidad, el amor de Jesús, su sacrificio, su obediencia. Vamos a meditar en este texto, hermanas. En 1 de Juan 3:5. Vamos a ver tres cosas, hermanas, que podemos ver en este texto. Primero, cosas que tenemos que saber. Y nos dice bien claro él ahí cuando empieza el texto. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Qué cosas debemos de saber, hermanos? ¿Sí? Que Él vino a limpiarnos, que Él vino a quitar nuestros pecados, que Él murió por nosotros. Vamos a ir a Juan 1:29. Juan 1:29. Dice, el día siguiente, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Esto es lo que debemos de saber, hermanos, como dice el texto. Él vino a quitar nuestros pecados. ¿Sí? Juan 1:29 nos dice, y también vamos a Hebreos 9:24, hermanos. Los invito a ir a Hebreos 9:24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vamos también ahí, hermanas, a Gálatas 1:3. Gálatas, vayamos a Gálatas 1:3, hermanas. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Estamos viendo cosas que debemos de saber. Vamos a ir a Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5, miren lo que nos dice, hermana. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es lo que debemos, nos dice el texto, y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados. Y estos textos nos dicen que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Vino a quitar el pecado. Él murió por todos nosotros. Vamos a ver, a regresar ahí a primera de Juan 3:5. También vimos cosas que tenemos que saber, pero también cosas que debemos de entender. ¿Qué debemos de entender? Nos dice ahí, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y qué es lo que nos dice enseguida? Y que no hay pecado en Él. ¿Qué es lo que debemos de saber, de entender? Que no hay pecado en Él, que Él es limpio, que Él es puro, que Él es santo, que es sin mancha. Vamos a ir a Isaías 53, hermanas. Vamos a ver lo que nos dice Isaías
53. Isaías 53, dice el 53:1. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como de raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Miren lo que dice el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué cosas debemos de entender? Que en Jesús no había pecado, que Él era santo. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:18, hermanos. Primera de Pedro 1:18. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Era inocente, era puro. Eso es lo que debemos de entender, que no había, lo dice el texto, que no hay pecado. Vamos a ver también el tercer punto, hermanos, cosas que tenemos que aceptar, hermanos. Vamos a regresar ahí a primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, que no hay pecado en Él. Hemos visto, hermanas, cosas que debemos de saber, cosas que debemos de entender, pero también cosas que debemos de hacer. Sabemos que Cristo murió por todos nosotros. Sabemos que no, Él no tenía pecado, y cosas que debemos de aceptar. Que debemos de aceptar nosotras que tenemos pecado, que somos pecadores. Vamos a ir a Romanos 3:10, hermanos. Romanos 3:10. Es lo que nos dice la palabra en Romanos 3:10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Vamos ahí enseguida en Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Sabemos que somos pecadores, sabemos que dice: no hay justo ni aún. Vamos a recordar, hermanas, un ejemplo. Vamos a ir a Lucas 15:18. Lucas 15:18. Recordemos, hermanas, dice el 15:18 de Lucas: me levantaré y diré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y recordamos cómo era el hijo pródigo. Él se le dio su herencia, se fue lejos, dejó a su familia, a su padre, y se fue y vivió perdidamente y se gastó todo lo que tenía. Pero después, ¿qué dijo? Él se dio cuenta, cuando perdió todo, cuando se quedó sin nada, se dio cuenta que había hecho mal, que estaba en pecado. ¿Qué dijo? Me levantaré y iré a mi padre. Él reconocía que estaba mal, que estaba en pecado. Recordemos así rápido, también vayamos a 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15, miren lo que nos dice la palabra. 1 Timoteo 1:15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Conocía que también estaba mal. Vamos a ir rápido, hermanas, también ahí. Lucas 18:13, hermanos. Lucas 18:13. Vamos a terminar. Lucas 18:13, miren lo que nos dice la palabra. Dice: mas el publicano estaba lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Ellos reconocían y sabían que necesitaban de Dios, necesitaban del perdón, necesitaban
a nuestro Dios. Vamos a regresar, hermanas, ahí a primera de Juan 3:5. Vamos a terminar, hermanas, vamos a leer este texto. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es un texto muy, muy hermoso, un texto que nos habla de nuestro Señor Jesús. Nos dice, aquí Él apareció para quitar nuestros pecados. Es lo que debemos de saber. Ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Vino al mundo para quitar el pecado. Y cosas que tenemos que entender, que en Él no hay pecado. Que vea toda bondad, todo amor, toda pureza. Cosas que debemos de aceptar. Que somos pecadores. Sabemos que Cristo murió por nosotros y como el publicano, reconocer y como el hijo pródigo que estamos mal y que le necesitamos. Que Dios nos ayude, hermanas, a ir mejorando, el que aún no se ha entregado a nuestro Dios. Él siempre está llamando, nos dice en Apocalipsis 3:20, siempre está buscando, esperando que vayan a Él. Y los que ya estamos en el camino, que si no hemos sido bautizados, nos anima, nos motiva a la palabra a seguir adelante, a perseverar, a enseñar, a orar y a seguir adelante en su camino. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe y recordemos siempre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, recordemos el gran amor de nuestro Dios. Él vino para quitar el pecado del mundo. Que Dios nos ayude a valorar y a cuidar nuestra salvación y ayudar a otros, a enseñarles a llevar la palabra y enseñarles el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Gracias, hermanas. Dios les bendiga.